Mira detrás del marco de la foto, me susurró mi abuela, apretando mi mano con fuerza, justo antes de exhalar su último aliento. Me llamo Ashley, tengo 26 años, y ella fue la única persona que me trató con dignidad. Después de la muerte de mi madre, me crié sintiéndome como un peso para todos. Mi padre se volvió a casar en menos de un año, y su nueva esposa se encargó de recordarme a diario que yo era la prueba viviente de su mayor error. Mi habitación estaba en el sótano, mi plato siempre llegaba de último, mis cumpleaños pasaban desapercibidos. Solo a mi abuela le importaba, y siempre me repetía que algún día se arrepentirían de todo aquello. Sosteniendo aquel sobre, una mezcla de curiosidad y desconcierto me invadía. No entendía cómo había logrado ocultar algo así a todos, ni por qué se había esforzado tanto en protegerme. Entonces recordé que, en los últimos meses, mi padre había intentado declararla mentalmente incapaz, asegurando que estaba senil para internarla en un asilo privado, a pesar de que estaba completamente lúcida. Ahora comprendía que lo único que quería era quedarse con su propiedad, y que ella, siempre astuta, lo había descubierto antes. No tuvo tiempo de explicarme todo, pero dejó pistas, y yo me propuse seguirlas. Me quedé en su casa 3 días, fingiendo estar de luto. Revisé minuciosamente todos sus documentos, contacté a su abogado, confirmé la autenticidad de la escritura y transferí legalmente la propiedad a un fideicomiso cerrado, bajo mi control exclusivo. Cuando mi padre y mi madrastra llegaron preguntando por la antigua casa de campo, les respondí que mi abuela la había vendido para saldar deudas. Lo aceptaron sin dudar. Esa noche, mi padre, borracho, irrumpió en mi habitación y me escupió: «No vales ni lo que comes». Tu madre era igual. Permanecí en silencio, como siempre, pero algo había cambiado. Ya no era la huérfana invisible, ahora era la heredera, y ellos no lo sabían. Una buena venganza no se anuncia, se ejecuta, y la mía apenas comenzaba. En los días siguientes reuní pruebas, viejas grabaciones, insultos, e incluso un video oculto en el que mi madrastra decía que la única razón por la que no me había envenenado era porque era ilegal. Esa casa no solo guardaba una escritura, sino un arsenal de secretos. Mi abuela me había dejado todo lo necesario para acabar con quienes me destruyeron. Sin embargo, lo que descubrí en el segundo marco, el que colgaba junto a la escalera, casi me hizo desfallecer de rabia. Fue entonces cuando marqué un número que nunca imaginé llamar, un nombre olvidado que lo cambiaría todo. Subí las escaleras con las piernas temblorosas, apretando aún el sobre. Mi corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba mis pasos. El marco era feo, anticuado y siempre había parecido fuera de lugar. Mi abuela decía que lo detestaba, pero nunca lo quitó. Al darle la vuelta encontré un fondo falso y, dentro, una hoja de papel cuidadosamente doblada. En el centro aparecía un nombre que no escuchaba desde que tenía 12 años, señor Whittaker, mi antiguo profesor de historia, despedido abruptamente tras un escándalo absurdo. Fue mi padre quien exigió su destitución, acusándolo de conducta inapropiada. Pero yo lo recordaba bien, era amable, inteligente y, sobre todo, protector. Me defendió una vez, y poco después desapareció del pueblo. La gente decía que había confesado, pero era mentira. Junto al papel había una memoria USB y una nota escrita a mano por mi abuela. Él intentó advertirles. Nadie escuchó. Ahora debes hacerlo tú. Encendí mi viejo portátil en modo sin conexión y abrí los archivos. Eran videos, grabaciones de audio y una grabación secreta tomada dentro de nuestra casa. La imagen era granulada, pero se distinguía claramente. Mi padre y mi madrastra conspiraban. Una voz decía: si ella se lo cuenta a alguien, destruiremos su carrera. La ella era yo. No sabía exactamente qué había pasado, pero la grabación dejaba claro que algo grave había ocurrido. Mi padre había mentido y manipulado para arruinar la vida de un hombre inocente, solo para protegerse a sí mismo y a ella. Sentí que me faltaba el aire. Ya no era solo una historia de venganza familiar, había un crimen, coerción y reputaciones destrozadas, y todo había empezado conmigo. Subí al ático y encontré mi vieja caja de recuerdos. Dentro estaban mis cuadernos escolares, un diario que dejé de escribir tras un castigo brutal, y el vago recuerdo de un día en que llegué empapada, llorando. El trauma había enterrado mucho, pero todo volvía a la superficie. Me habían silenciado, y el señor Whittaker había intentado salvarme. Llamé al número que mi abuela había escrito al dorso de la nota. Una voz mayor contestó con cautela, al decir mi nombre, guardó silencio y luego respondió: por fin. Tu abuela me prometió que me llamarías algún día. Acordamos encontrarnos en una cafetería tranquila, a 2 pueblos de distancia. Él aún conservaba documentos y recuerdos,
y estaba dispuesto a testificar. Por primera vez comprendí que mi abuela había tejido una red para protegerme, y ahora, sin estar ella, me entregaba las armas para ajustar cuentas. Cada marco, cada nota, cada nombre olvidado formaban parte de algo mucho más grande. Empezaba a ver el cuadro completo. Ese viejo nombre que marqué no era solo un recuerdo, sino el primer paso de un plan silencioso. Y lo que me entregó en aquella cafetería, dentro de una caja metálica cerrada durante más de 10 años, hizo que mis manos temblasen como nunca. La cafetería se encontraba al final de una calle tranquila y casi desierta. Llegué temprano, me senté junto a la ventana y observé cada coche que pasaba. Cuando el señor Whittaker entró, supe de inmediato que era él. El tiempo lo había marcado, pero su mirada seguía intacta. Pero la mirada en sus ojos seguía siendo la misma. Llevaba un maletín metálico cerrado con un candado. Se sentó frente a mí, respiró hondo y dijo: «Tu abuela confiaba en mí, y yo le prometí que te protegería, incluso desde lejos». Colocó el maletín sobre la mesa y lo abrió. Dentro había una colección meticulosa de carpetas, fotografías, grabaciones, informes médicos y expedientes escolares, todo sobre mí. Sin embargo, lo que más me estremeció fue una foto mía a los 7 años, con moretones en el brazo que no recordaba. Le dio la vuelta y, en el reverso, reconocí la letra de mi abuela, enviada a la escuela en septiembre. Nadie hizo nada. Su silencio era asfixiante. Cada documento demostraba lo que había sido condicionada a olvidar: abuso emocional, físico y negligencia. Me confesó que intentó denunciarlo, pero que mi padre tenía influencias en el pueblo y todo quedó enterrado. Su despido fue el precio que pagó por intentar protegerme. Borraron todas las pruebas, pero mi abuela guardó una copia de todo. «Y ahora está en tus manos», añadió. Cada hoja de papel era combustible para mi venganza. Salí de la cafetería cargando aquel maletín como si fuera una bomba, y en cierto modo lo era. Tenía todo lo necesario para exponer públicamente a mi padre y a mi madrastra. Pero antes de actuar, debía asegurarme de que nada desapareciera. Escaneé cada archivo, los guardé en 3 copias cifradas y envié una al abogado de mi abuela. Me respondió en minutos: «Podemos presentar una demanda». Regresar a casa esa noche fue como caminar por un campo minado. Mi padre veía la televisión, mi madrastra se cortaba las uñas en la mesa. Al entrar, él ladró: «Tráeme una cerveza». Obedecí en silencio. Ellos seguían creyendo que yo era la misma chica, la criada no remunerada, la sombra de la casa. No sabían que estaba a punto de hacerlo todo estallar. La venganza ya estaba en marcha, y cada palabra que salía de sus bocas solo apretaba más el lazo alrededor de sus propios cuellos. Esa noche, mientras revisaba el garaje, encontré algo que nunca imaginé: cajas viejas con el nombre de mi madre escrito en marcador negro. Ella murió cuando yo era niña, y siempre me dijeron que fue un pequeño accidente tonto. Dentro había diarios, fotografías y una carta nunca enviada, dirigida a mi abuela: «Me está haciendo daño. Tengo miedo». Aquello destrozó lo poco que quedaba de mi infancia. Crecí creyendo que mi madre era débil, que había renunciado, que simplemente había caído por las escaleras y muerto. Pero no fue así. Intentó pedir ayuda, escribió que planeaba marcharse, y alguien la silenció antes de que pudiera hacerlo. Mi padre mató al amor de mi vida y luego se sentó a la mesa conmigo todos los días como si nada hubiera pasado. El dolor se convirtió en rabia, y la rabia en estrategia. Entre las fotos antiguas, una en particular me dejó helada. En la imagen, mi madre sonreía junto a la chimenea, con una mano sobre el vientre. Yo aún no había nacido. Pero en la esquina, apenas visible por el paso de los años, se reflejaba en el espejo detrás de ella la figura de un hombre con los brazos cruzados, mirando directamente al objetivo. No era mi padre, y sin duda no era alguien que ella quisiera cerca. Amplié la imagen, ajusté el contraste y la nitidez, y el corazón me dio un vuelco. Era el mismo hombre que ahora trabaja con mi padre, su socio en la empresa de construcción. Tío Barry, el que siempre aparecía en las barbacoas. Cuando se tomó esa foto, él no era socio, era guardia de seguridad en un hospital psiquiátrico, el mismo donde la exnovia de mi padre había sido internada a la fuerza. Y ahí estaba, en la casa de mi madre antes de su muerte. Eso lo cambiaba todo. Siempre creí que la violencia venía solo de mi padre, pero había algo más grande, una red que operaba en conjunto, que protegía secretos, encubría crímenes y se alimentaba del silencio de todos. Barry no era solo un cómplice, era el ejecutor, la pieza que faltaba. Mi abuela había intentado mostrármelo entre líneas, dejándome las piezas del rompecabezas.
Con precisión quirúrgica llamé de nuevo a mi abogado y concerté una reunión en persona. Le mostré la foto y le conté todo lo que había descubierto. Tomó notas de cada nombre, cada conexión, y finalmente dijo: esto podría reabrir no uno, sino dos casos cerrados. Mi voz se quebró. Apenas podía asimilarlo. Toda mi infancia había estado construida sobre muertes que nunca fueron investigadas. Esa misma noche, durante la cena, probé mi primera trampa. Coloqué la foto sobre la mesa y dije con aparente inocencia: miren, una foto de mamá. Creo que nunca la había visto. Mi padre se congeló por un segundo, mi madrastra apartó la mirada, y Barry, sentado como siempre, soltó un comentario frío. Le encantaba hacerse fotos junto a ese espejo, ¿eh? Pero ese espejo no se instaló hasta después de su muerte. Lo confirmé revisando los planos originales de la casa. Acababa de delatarse. Era suficiente para pasar al siguiente paso. Encendí la grabadora de mi teléfono y la escondí dentro del frutero de la cocina. Luego empecé a lanzar comentarios casuales y preguntas aparentemente ingenuas, hasta que, desde el dormitorio, escuché a mi padre decir: está husmeando demasiado, igual que su madre. Cree que nos va a ganar. Eso era todo lo que necesitaba, otra grabación, otra vuelta de tuerca en la soga. No dormí esa noche. Organicé todo en una presentación digital con imágenes, audios y documentos, y la envié a 2 periodistas de investigación de la región. Uno respondió en menos de 2 horas: si esto es real, es la historia de la década. Y lo era. Pero yo no quería fama, quería justicia. Quería ver en sus ojos el mismo temblor que había habitado en los míos durante 20 años. Y cuando llegó la primera citación judicial por correo, la cara de mi madrastra se volvió de un blanco fantasmal, la máscara que había llevado durante décadas empezó a resquebrajarse. La carta llegó en una mañana gris, en un sobre blanco con el sello del condado. Yo ya sabía lo que era, pero fingí sorpresa. Se la entregué a mi madrastra con manos firmes. Ella la abrió sin sospechar nada y, al leerla, sus ojos se entrecerraron. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz temblorosa. Mi padre arrancó el papel de las manos de mi madrastra y, tras leerlo, guardó silencio por primera vez en años. No tuvo respuesta. La citación los obligaba a ambos a testificar sobre la muerte de mi madre y el abuso documentado en los registros escolares. Era oficial, el caso se reabría como una investigación criminal. Barry también había sido notificado, y había desaparecido del pueblo. El abogado de mi abuela me llamó para advertirme: los están vigilando. A partir de ahora, extrema precaución, no tienen nada que perder. La tensión en casa se volvió insoportable. Mi padre bebía más que nunca. Mi madrastra, que antes me humillaba con cada gesto, pasaba de la agresión a la dulzura fingida y luego a un frío absoluto, como un animal acorralado. Pero incluso acorralada, seguía siendo peligrosa. Empecé a notar cosas extrañas, objetos escondidos, susurros en los pasillos, puertas cerradas con llave, llamadas que no contestaban cuando yo estaba cerca. El miércoles por la noche fingí salir a comprar pizza, di la vuelta a la manzana y regresé por el garaje. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Escuché a mi madrastra sollozar. Esto es tu culpa, Mark. Dijiste que era solo una niña, que lo olvidaría. La voz de mi padre, baja y quebrada, respondió. Tú fuiste quien hizo desaparecer todo. Tú escribiste esa maldita carta. Las rodillas me flaquearon. Todo se desmoronaba. Subí a mi habitación como si nada, pero ya tenía otra grabación. Usé el propio sistema de alarma de la casa para almacenarla, aprovechando el micrófono integrado de la entrada principal, que ellos habían olvidado desactivar. A la mañana siguiente envié el archivo a mi abogado. Su respuesta fue directa: con esto podemos acusar por asesinato en primer grado. Leí el mensaje una y otra vez. La muerte de mi madre, por fin, tenía un nombre. Mientras tanto, la prensa empezaba a tomar fuerza. El periodista al que contacté me pidió permiso para publicar un artículo inicial. Acepté con una condición: mi nombre debía permanecer en el anonimato. Ese domingo, el titular decía: caso sin resolver de hace 20 años será reabierto. La exesposa de un empresario pudo haber sido asesinada tras denunciar abusos. Las redes sociales estallaron. Aunque nadie sabía que se trataba de mí, todo el pueblo hablaba del tema. Esa noche, durante la cena, ellos estaban pálidos. Mi padre temblaba, mi madrastra lloraba sin motivo. El silencio se rompió cuando ella gritó: no sabes lo que estás haciendo, esto va a destruir a la familia.
La miré fijamente y respondí. Familia, la única familia que tuve se consumió en su propio dolor, y tú encendiste la llama. Me miraron como si hubieran visto un fantasma. Pero lo que encontré en el armario del sótano, detrás de una pared falsa, llevó todo al siguiente nivel. Entre maderas podridas, estaba el último secreto que mi abuela nunca pudo contarme. Bajé al sótano en plena noche, guiada por un vago recuerdo de infancia, mi abuela diciendo que la casa se había construido sobre un error. Nunca entendí lo que quiso decir, pero esa frase resonaba en mi cabeza. Tomé una linterna y comencé a golpear suavemente las paredes. Detrás de una estantería con latas viejas, escuché un sonido hueco, la pared era falsa. Al derribarla, apareció un pequeño compartimento húmedo y oscuro. Dentro, una caja metálica cubierta con una sábana, que olía a moho antiguo. Al abrirla, encontré lo que parecían expedientes policiales sellados con cinta que decía evidencia no remover. En su interior había fotos de la escena del crimen de la muerte de mi madre, imágenes que nunca habían aparecido en el expediente oficial. En ellas, el cuerpo estaba en una posición extraña, como si lo hubieran arrastrado, la escalera estaba demasiado limpia, y había un hematoma en su sien, en el lado opuesto al de la supuesta caída. La autopsia original, según mi padre, se había perdido en el sistema. Ahora sabía que no se perdió, él la ocultó, y mi abuela la recuperó antes de que pudiera destruirla. Esto no era solo una prueba, era una condena. Entre los papeles también había una carta escrita a mano por mi abuela y dirigida a mí: si estás leyendo esto, significa que llegaste hasta el final. Y ahora, hija mía, haz lo que yo no pude, hazlo con inteligencia y sin piedad. Lloré, no de dolor, sino de fuerza, por el coraje de la mujer que me amó en silencio y me dejó la oportunidad de devolverles todo lo que nos habían quitado. Llevé la caja directamente a mi abogado. Me miró con seriedad y dijo: con esto basta para encerrarlos por mucho tiempo. Ese día, la venganza tomó forma legal. Presentamos una demanda conjunta por homicidio, obstrucción a la justicia, poner en peligro a un menor y falsificación de pruebas. Las órdenes de arresto se emitieron y el juez las firmó en tiempo récord. La policía ya estaba en movimiento. Mientras tanto, dentro de la casa, ellos se desmoronaban. Mi madrastra explotaba por cualquier cosa, incluso intentó golpearme porque no le llevé el café. Mi padre la sujetó por los hombros, pero era tarde, lo grabé todo. Violencia doméstica, la guinda del pastel. Al día siguiente entregué el video junto con el resto de las pruebas. Estaban completamente acorralados, sin sospechar quién estaba detrás. Yo ya no era la chica del sótano, ni la huérfana silenciosa, ni la sombra. Era la heredera de la verdad, la nieta de la mujer más inteligente que había pasado por esta casa. Y ahora, me tocaba decidir cómo terminaría todo. Pero cuando escuché el timbre y a la oficial pronunciar mi nombre completo, supe que algo se había salido de mi control. Lo que me entregó no era una orden judicial, sino una advertencia, directamente de la fiscalía. Abrí la puerta con el corazón latiendo con fuerza. La oficial, seria pero amable, me dio un sobresellado y simplemente dijo: léalo con atención. Es importante. Cerré la puerta en silencio y me senté en el suelo del salón, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. El documento provenía de la Fiscalía Estatal. Decía que, debido al contenido de las pruebas que había entregado, el caso ahora involucraba una red criminal de protección que podía incluir a figuras públicas. En otras palabras, mi venganza había pasado de ser una disputa familiar a un crimen de nivel estatal. La Fiscalía se hacía cargo. Habían asignado un equipo especial para proteger a los testigos, incluida yo. La carta también advertía que las detenciones podían producirse en cualquier momento, pero que debía estar preparada para posibles represalias. Un escalofrío me recorrió. Cerré cada ventana, aseguré las puertas con cerrojos, escondí los discos duros de respaldo en 3 lugares distintos y desactivé el GPS de mi teléfono. No era paranoia, era supervivencia. Si mi padre había llegado tan lejos para enterrar la verdad antes, no podía imaginar lo que haría ahora. Mi madrastra comenzó a actuar de forma aún más extraña. Revisaba mis cosas, preguntaba a dónde iba y, una noche, entró en mi habitación sin llamar. Me desperté y la vi en el umbral, sosteniendo mi cuaderno. ¿Qué es esto, Ashley?, preguntó con una dulzura enfermiza. Se lo arrebaté con firmeza. Nada que te concierna. Se alejó lentamente, con odio en la mirada. Sabía que estaba en el límite. Tenía que irme. Avisé a mi abogado y me sugirió que me quedara temporalmente con una trabajadora social asignada a mi caso. Hice la maleta en silencio, sin decirles nada.
Mi morgue a las 5 de la mañana, con el cielo aún oscuro y el alma encendida. La nueva dirección era un adosado seguro, en un barrio residencial tranquilo. Lloré por primera vez en semanas. Dormí con las puertas cerradas desde dentro, sin miedo a despertar con alguien mirándome. La casa era pequeña, pero rebosaba paz, un contraste brutal con todo lo que había vivido. 2 días después recibí una llamada, era la fiscal principal del caso. Quería reunirse conmigo en persona. Lo que hiciste, Ashley, no es común. No solo sobreviviste, construiste el tipo de caso que derriba muros. Fijamos la reunión en su despacho. Entré con la cabeza alta, le conté todo, mostré los documentos y respondí con calma. Cuando terminó de escuchar, dijo: Vamos a acusar formalmente a tu padre y a tu madrastra. Volví a casa agotada, pero en paz, hasta que abrí mi correo. Un mensaje anónimo, sin asunto, con un único archivo adjunto, una foto mía, tomada a través de la ventana de la cocina en mi nueva dirección. En la esquina del cristal, reflejado, había un rostro que nunca imaginé implicado. Abrí la foto con las manos heladas. Allí estaba yo, de espaldas, lavando una taza, con la luz de la mañana entrando por la ventana, y entonces lo vi. Al principio pensé que era un error, una coincidencia, pero al ampliar no hubo duda, era Josh, mi primo. El que siempre parecía neutral, el que decía yo no me meto en dramas familiares. Josh era hijo de la hermana de mi madrastra. Crecimos juntos, y fue de los pocos que me trató bien de niña. Pero tras la muerte de mi madre, se distanció y se mudó. Regresó hace unos años diciendo que quería reconstruir lazos familiares. Como una tonta, le creí. Incluso me llevó a cenar unos meses antes de que mi abuela muriera, diciéndome que admiraba mi fortaleza. Mentiras. Revisé mis registros de llamadas. Me había llamado días antes de que se emitieran las citaciones, preguntando cómo estaba y dónde vivía. Respondí de forma vaga, pero aparentemente fue suficiente. La dirección nunca se había hecho pública, tuvo que obtenerla desde dentro. Eso significaba que alguien en la fiscalía había filtrado la información, o que Josh estaba implicado desde el principio. Contacté al investigador encargado de mi protección y le mostré la foto. Menos de 2 horas después, me respondió: Josh está siendo investigado por lavado de dinero vinculado a la empresa constructora de la familia, y hay registro de una reunión con Barry la semana pasada. Eso lo sé yo, Barry, Josh, mi padre, la red era más grande de lo que imaginaba. Mi abuela tenía razón, la podredumbre corría hondo. Decidí actuar. Le escribí a Josh fingiendo no saber nada y le dije que necesitaba hablar con alguien de la familia. Aceptó de inmediato. El día del encuentro fui acompañada por un agente encubierto. Llevaba un micrófono oculto en mi collar. Me senté con él, sonreí y lo dejé hablar. Te has metido en algo que no entiendes, As. Deberías haberlo dejado todo. Grabé cada palabra. En cuanto salió de la cafetería, lo detuvieron por intimidación de testigos y violar una orden de protección. Observé a distancia, con el corazón acelerado. Otra pieza fuera del tablero. Habían llegado a invadir mi espacio seguro, pero ahora sabían que yo ya no era la presa, era la cazadora. Sin embargo, nada me preparó para lo que encontré al llegar a casa esa noche, la puerta entreabierta, las luces apagadas y pasos en el piso superior. Me quedé congelada en la entrada. La casa debía estar vacía, la trabajadora social se había marchado antes y había cerrado con llave. Ahora, el picaporte colgaba flojo, como forzado. Entré en silencio, el teléfono en una mano y la llave en la otra. El aire tenía un perfume que no era mío. Arriba, las tablas viejas crujían bajo unas pisadas. Subí cada escalón sin hacer ruido, el corazón latiendo en la garganta. Al llegar, vi mi puerta entreabierta, y entonces, una voz. Tú cavaste esta tumba, Ashley. Era mi padre, de pie, sosteniendo un sobre. No sé cómo entró, pero en ese momento todo tuvo sentido, la fiscalía se había movido demasiado despacio, él sabía que su final se acercaba, y vino a silenciarme primero. Has destruido a esta familia, escupió con los ojos inyectados en sangre y la voz temblorosa. Tu madre estaba enferma, tu abuela era una paranoica, y tú eres la peor parte de ellas. Estaba borracho, sudando, pero no me tocó. Sabía que un solo movimiento lo mandaría directo a la cárcel. No tienes pruebas, intentó. Me limité a señalar la cámara en la esquina del techo. Acabas de darme más. La policía llegó en 4 minutos. Yo había activado discretamente el botón de emergencia en mi aplicación de seguridad. Cuando lo arrestaron,
Todavía intentó resistirse, pero era demasiado tarde, la orden ya estaba en vigor. La propia fiscal se presentó en la comisaría para asegurarse de que no obtuviera fianza. Mientras gritaba que todo eran mentiras de una chica rencorosa, yo firmaba el papeleo para mi nueva dirección protegida. Horas después, arrestaron a mi madrastra en otro estado. Intentó huir con maletas llenas de documentos triturados y dinero en efectivo. Al enterarse de que él había sido detenido, tuvo una crisis y confesó parte de las amenazas. La fiscal me llamó, estaba dispuesta a cooperar, pero buscaba un acuerdo para una condena más leve. Dejé claro que no quería pactos, quería sentencias. Quería que ambos terminaran en el mismo rincón donde habían acorralado a mi madre. En los días siguientes me trasladé otra vez, aún bajo protección. El abogado de mi abuela inició el proceso oficial para transferir la propiedad de Vermont a mi nombre, reconocida ahora como herencia legítima. Empecé a reconstruir mi vida. Todavía tenía pesadillas y despertaba empapada en sudor, pero poco a poco el dolor se dio paso a otra cosa, la certeza de que había hecho lo que debía. Fue en una de esas noches tranquilas cuando encontré el último sobre de mi abuela. Estaba escondido dentro de uno de sus libros, que había llevado conmigo pero nunca había abierto. Una breve nota escrita a mano decía: Ashley, la verdad siempre te asusta primero, pero luego te libera. Siempre creí en ti. Nunca olvides quién eres. A la mañana siguiente, sin embargo, los titulares demostraron que la historia no había terminado. Me desperté con el teléfono vibrando sin parar, mensajes, notificaciones, llamadas perdidas. El nombre de mi padre estaba en todas partes. Empresario arrestado por asesinato y violencia doméstica en investigación de décadas. Pero un titular me heló la sangre. Testigo desaparecida en caso antiguo reaparece tras historia viral. Al hacer clic, vi la foto, una mujer de cabello gris y ojos aterrados. El nombre me golpeó como un puñetazo. Clarissa Monroe, la mejor amiga de mi madre. Había desaparecido justo después de la muerte de mamá y durante años dijeron que había huido por deudas. Ahora, 22 años después, se entregaba a la policía en otro estado, afirmando que siempre había sabido demasiado. Clarissa declaró que mi madre le había confiado que estaba siendo amenazada, y que la noche antes de su muerte la llamó llorando: si me pasa algo, fue él. Intentó denunciarlo, pero fue intimidada. Un coche la siguió durante semanas. Abandonó todo y huyó, temiendo ser la siguiente. Ahora que el caso se reabría, por fin se sentía segura para hablar. Su testimonio fue dinamita en el tribunal, respaldaba la carta de mi madre, las fotos, la evidencia forense oculta, y, sobre todo, destruía cualquier alegato de accidente. Mi madre había sido asesinada. La fiscal me llamó de inmediato. Ashley, el caso ahora es irreversible. Con Clarissa tenemos testigo y conexión emocional con todo. Y hay más, dice que hubo otro cómplice, alguien presente la noche del crimen. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Pensaba que toda la red ya había sido expuesta, pero aún quedaba más, y esa persona podría seguir ahí fuera, quizá más cerca de lo que imaginaba. Regresé al viejo diario de mi madre. Las páginas estaban gastadas, muchas que nunca había tenido fuerzas de leer. Fui línea por línea, hasta que, entre palabras temblorosas, apareció un nombre que nunca pronunció en voz alta, el mismo que Clarissa mencionó en su declaración. Karen, la niñera que me cuidaba en ese entonces, que desapareció justo después de la muerte de mi madre, y que siempre pareció saber más de lo que decía. Busqué sus registros, rastreé cada pista. Su apellido coincidía con el de una mujer que trabajaba actualmente como consejera comunitaria en un centro religioso, a 2 pueblos de distancia. Consulté bases de datos de imágenes públicas y encontré una foto reciente, más envejecida, más disimulada, pero era ella. Envié la imagen a la fiscalía. La respuesta fue clara: no hagas nada. Vamos a por ella ahora. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Tomé el coche, conduje hasta allí y me quedé observando desde lejos. Cuando salió para recibir a un grupo de adolescentes, nuestras miradas se cruzaron, y entonces lo vi, me reconoció, palideció y corrió de nuevo al interior del edificio. Esa misma noche, una carta fue deslizada por debajo de mi puerta. Sin firma, solo 5 palabras que me helaron la sangre. Sé lo que vi. Me quedé mirándola mucho tiempo. El papel era fino, doblado con precisión. Sin remitente, sin nombre, solo esas 5 palabras, escritas con una caligrafía limpia, casi elegante, pero el tono era inconfundible, parecía más un ruego o una advertencia. Llevé el sobre a la fiscalía.
lo examinaron con cuidado. Podía ser un intento de Karen por negociar en silencio, o alguien tratando de callarla antes de que hablara. El centro donde trabajaba ya estaba bajo vigilancia. Al día siguiente, la detuvieron discretamente para interrogarla. Según el informe preliminar, negó todo, dijo que no sabía nada, que mi madre parecía triste pero normal. Pero cuando la fiscal le mostró las fotos y fragmentos de la carta de mi madre, su rostro cambió, las manos empezaron a temblarle, pidió un vaso de agua, luego un descanso, y después, un abogado. 2 horas más tarde, confesó. El día que mi madre murió, la llamaron para ir a la casa fuera de su horario habitual. Mi padre le pidió que se quedara conmigo mientras él arreglaba algo en el piso de arriba. Escuchó gritos, luego un golpe fuerte. Cuando intentó subir, él se lo impidió. Si valoras tu vida, nunca hables de esto. Y no lo hizo, durante 22 años. Guardó silencio, consumida por la culpa. Su confesión selló el caso. Con el testimonio de Clarissa, los archivos de mi abuela, los informes forenses recuperados y ahora la declaración de la niñera, las paredes se cerraban para siempre sobre ellos. La fiscal me llamó. Ashley, vamos a pedir cadena perpetua. La prensa quiere entrevistarte, tienes derecho a contar tu versión. Pero yo no quería focos. Quería paz. Quería honrar a mi madre, a mi abuela y a la niña que fui. Esa noche, conduje hasta la casa de Vermont. La propiedad que mi abuela me dejó seguía en pie, rodeada de árboles y silencio. Me senté en el porche, abracé uno de sus diarios y lloré por primera vez sin miedo a ser escuchada o golpeada por llorar. Por primera vez, lloré libremente. Y allí, empecé a escribir mi propia versión de la historia, no para los periódicos, solo para mí. 2 meses después comenzó el juicio. Me llamaron a testificar. Entré en la sala con la mirada fija en el acusado. Él intentó sostenerla, pero apartó los ojos. Por primera vez, mi padre parecía pequeño. A su lado, mi madrastra estaba pálida e irreconocible. Cuando terminé mi declaración, la sala quedó en silencio. El juez respiró hondo y dijo: escuchemos al siguiente testigo. Entonces, una figura se levantó al fondo, un hombre alto, delgado, de cabello gris. Nadie sabía quién era, pero cuando habló, mi mundo se volcó. Soy médico forense retirado, y recibí órdenes directas de alterar el informe de autopsia de la madre de Ashley. El nombre que dio como autor de esa orden no era el de mi padre, sino el de alguien aún más poderoso. La sala quedó helada. Ajustó sus gafas, sacó un papel doblado y se lo entregó al juez, una copia del informe original, firmado por él antes de las modificaciones. Mostraba una fractura incompatible con una caída, signos de lucha y marcas de sujeción en las muñecas. El segundo informe, el oficial, había sido falsificado, y según él, por orden de alguien que ni siquiera estaba sentado en el banquillo. El nombre es Richard Sloan, dijo. Un silencio pesado llenó la sala. Richard había sido el fiscal del condado en ese momento, el hombre que archivó el caso hace 2 décadas, aún activo en la política local, influyente y poderoso. Había hecho el favor a un viejo amigo de la familia, mi abuelo paterno, al que todos llamaban honorable, muerto hace 10 años, y que ayudó a encubrir el asesinato de su propia nuera. La fiscalía solicitó la suspensión inmediata de la audiencia. El caso pasaba ahora al ámbito federal: corrupción, sobornos, manipulación de documentos públicos. Lo que yo había iniciado como una venganza personal se había convertido en una investigación histórica. Mi padre y mi madrastra eran solo el principio. Salí del tribunal tambaleante, sin palabras. El mundo que creía conocer estaba podrido por dentro, y mi familia era el epicentro de esa podredumbre. Regresé a mi refugio en Vermont, donde Clarissa me esperaba. Había decidido mudarse cerca para rehacer su vida. Nos abrazamos en silencio. Ya no quedaban preguntas, solo sanación. Me contó historias de mi madre que nunca había escuchado, cómo bailaba por la casa con calcetines de colores, cómo reía a carcajadas con flores baratas, cómo escribía poemas escondidos solo para sí misma. Ese fue el día en que decidí crear algo nuevo. Usé parte de mi herencia para fundar una organización con los nombres de mi madre y mi abuela, dedicada a ayudar a mujeres amenazadas dentro de sus propios hogares. Cada sala de la fundación lleva el nombre de una mujer silenciada. La sala central se llama Ashley, no por vanidad, sino para recordar que las supervivientes no solo sobreviven, también ganan, y se vengan. Pasaron los meses. El juicio siguió. Las condenas llegaron: prisión, dimisiones, titulares, entrevistas que rechacé. Nunca quise fama, solo justicia. Y la justicia llegó.
Pero una tarde lluviosa, cuando creía que todo había terminado, encontré un sobre marrón, sin remitente, bajo el felpudo. Dentro, una sola hoja amarillenta, una antigua prueba de ADN. El nombre que figuraba como padre biológico no era Mark, el hombre al que había llamado papá toda mi vida. Me quedé en shock. El papel temblaba en mis manos. La tipografía era antigua, los bordes, gastados, pero la información era clara, la prueba se había hecho meses antes de la muerte de mi madre. Y bajo padre biológico no aparecía Mark, el hombre que me crió, que me dañó, que me persiguió, sino otro nombre, Ethan Caldwell. Me senté en el suelo del salón, con la hoja en el regazo, intentando asimilarlo. ¿Quién era Ethan? ¿Por qué mi madre nunca me lo dijo? ¿Fue una relación secreta, un intento de escapar de Mark y empezar de nuevo, o algo aún más trágico? La casa estaba en silencio, como conteniendo la respiración conmigo. Esa revelación iluminaba todo bajo otra perspectiva. Tal vez mi padre lo sabía, tal vez esa fue la chispa real que encendió todo. Llamé a Clarissa. Al oír el nombre, guardó silencio y luego susurró. Ashley, tienes que venir. Corrí hasta su casa en Vermont. Tenía una caja de fotos viejas sobre la mesa. Sacó una imagen doblada, mi madre, más joven, sonriendo junto a un hombre alto, de cabello castaño y ojos amables. Ese es Ethan. Se conocieron en una clase nocturna en la universidad, antes de todo esto. Clarissa explicó que mi madre había roto con Mark tras descubrir que estaba embarazada, de otro hombre. Ella intentó contárselo, pero él perdió el control. Dijo que lo había humillado, que jamás criaría al hijo de otro hombre. Fue entonces cuando comenzó la obsesión, las amenazas, la vigilancia, la reconciliación forzada, la pérdida de amistades, la prisión que se convirtió en su propio hogar. Mi madre intentó huir con Ethan, pero él desapareció y nunca volvió a ser visto. Con ayuda del abogado de la fundación, rastreamos los registros públicos de Ethan Caldwell. Seguía vivo, viviendo en un pequeño pueblo de Maine. Le envié una carta, luego una segunda. No hubo respuesta, hasta una semana después. El teléfono sonó. Me dijeron que me estabas buscando. Me llamo Ethan y creo que podría ser tu padre. Su voz era profunda, calmada y cargada de años de silencio. Acordamos vernos en una pequeña cafetería, a mitad de camino entre nuestros estados. Cuando entré, se levantó lentamente, sus ojos estaban llenos de lágrimas, las manos le temblaban. No dijimos nada al principio, solo nos abrazamos, fuerte, largo, firme. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien me abrazaba sin agenda, sin control, sin culpa. Intenté encontrarte, susurró, pero me dijeron que había sido adoptada por otra persona, que tu madre había muerto en un accidente. Entonces me entregó una carta envejecida, sellada con una cinta, para Ashley, cuando sea libre. Lo que mi madre escribió dentro de esa carta cambió todo lo que creía saber sobre la noche en que murió. Sostuve la carta como si fuera un pedazo de ella. El sobre estaba amarillento, pero intacto. La caligrafía era inconfundible, los trazos suaves de mi madre, la curva delicada en la A de Ashley. La abrí con cuidado. La fecha era 3 días antes de su muerte y comenzaba con una frase que me dejó sin aire. Si esta carta llegó a ti, significa que no logré escapar. Lo contaba todo, cómo conoció a Ethan, cómo se enamoraron, cómo decidió decirle la verdad a Mark, y cómo él reaccionó con violencia. Me encerró 3 días. Sin luz, sin teléfono, y me prometió que si intentaba huir otra vez, nunca volvería a ver a mi hija. La carta era desesperada, pero lúcida. No tenía esperanzas de salir viva, pero aún soñaba con que algún día yo supiera la verdad. Explicaba que mi abuela lo sabía todo, pero que no podía actuar sin poner en riesgo mi vida. Por eso las notas ocultas, los documentos escondidos, las pistas silenciosas. Si Ashley descubre todo esto, quiero que sepa que no fue debilidad lo que me silenció, sino el miedo por ella. Cada línea era un grito ahogado que había viajado décadas para alcanzarme. Y al final, revelaba el detalle que lo cambiaba todo. La noche que murió, había logrado escribir una segunda confesión completa, con fechas, lugares, nombres e incluso copias de recibos y transacciones. Planeaba esconder ese dossier donde nadie pensaría buscarlo, dentro de una vieja muñeca de porcelana guardada en el ático. La misma muñeca que siempre me había parecido inquietante y que nunca toqué. Corrí de vuelta a Vermont, subí al ático de mi abuela, y ahí estaba, la muñeca de porcelana con el vestido burdeos descolorido. La abrí con la punta de un cuchillo, y el sonido del papel rasgándose me hizo estremecer. Dentro, un paquete de páginas dobladas y envueltas en plástico.
Lo abrí, era la confesión completa, escrita y firmada por mi madre. Envié el documento a la fiscalía. El impacto fue inmediato. Una confesión de la víctima antes de su muerte era demoledora. No dejaba espacio a reclamos de accidente ni a interpretaciones legales ambiguas. Isen lloró al leerla. Intentó protegerte hasta el final. Y ahora, le respondí, me toca protegerla a ella. Por primera vez, la venganza se había convertido en algo más grande, justicia y redención. Pero esa misma noche, al volver a la fundación, encontré las luces encendidas, las puertas sin cerrar y una única hoja de papel sobre la mesa de la sala de conferencias. Escrita a mano, con tinta roja, decía, pensaste que esto había terminado. Mi cuerpo se heló. Esa letra no me resultaba familiar. La tinta roja parecía fresca, como escrita minutos antes. Entré en la sala, estaba vacía, pero el aire llevaba el aroma de un perfume barato, el mismo que usaba mi madrastra. Cerré con llave todas las puertas, revisé las cámaras de seguridad, nada. Sin alertas, sin movimiento. Pero alguien había estado allí, alguien que sabía dónde encontrarme, y quería recordarme que algo seguía inconcluso. Le envié una foto de la nota a la fiscal. Su respuesta fue inmediata, esto parece personal y reciente. La policía llegó, revisó el edificio, tomó huellas, todo había sido limpiado. Ninguna pista sólida, salvo una. El papel provenía del bloc de notas de la recepción de la fundación. Eso significaba que la amenaza no había llegado desde fuera, la habían escrito allí, dentro, cerca. Reuní a todo el personal y les conté lo ocurrido. 2 empleadas lloraron, una renunció en el acto. Otra dijo haber visto a una mujer extraña rondando el lugar unos días antes. Les mostré fotos antiguas de mi madrastra. Ella la reconoció al instante, era ella, solo que con una peluca rubia. La policía comenzó a tratarla como una fugitiva potencial. La fiscal no tenía dudas, aunque hubiera estado tras las rejas, había escapado, o alguien la había ayudado. Eso reabrió una herida que creía cerrada. La mujer que me humilló, que me hizo daño y que intentó borrar a mi madre del mapa, seguía ahí fuera. Y ahora se estaba burlando de mí. Pero lo que no sabía era que yo había cambiado, ya no era la chica del sótano ni la huérfana silenciosa. Era la mujer que había invertido los papeles, y acababa de meterse con el último recuerdo que me quedaba de quien me dio la vida. Eso no iba a quedar así. Reforcé la seguridad de la fundación, contraté a un guardia personal y empecé a revisar los registros de traslado de la prisión. Fue entonces cuando lo encontré, 3 días antes de su supuesto cambio de centro, hubo un intercambio de identificación médica de emergencia. La interna que salió de la enfermería nunca fue revisada correctamente. Ella había intercambiado lugares con una cómplice, y desapareció. Lo había planeado todo de nuevo, pero esta vez dejó huellas. Cámaras cercanas captaron a una mujer de su estatura y complexión entrando en un motel barato 2 noches antes de que apareciera el mensaje. Y con ella, un hombre alto, corpulento, con una cicatriz en el brazo, Perry, el viejo cómplice de mi padre. Estaba claro, los dos habían unido fuerzas y habían vuelto para terminar lo que no pudieron hacer hace 20 años. Esa noche, mientras trataba de encajar las piezas, recibí una llamada anónima. La voz, femenina y distorsionada, dijo: si abres la puerta del garaje ahora, verás lo que te dejaron. Lo que encontré allí no era una amenaza, era un recuerdo que solo mi madre podría haber conocido. Abrí la puerta lentamente, con el corazón latiendo a 1000. La luz fría de la bombilla iluminó una caja marrón sin remitente. Me acerqué con cautela. Cuando la abrí, me quedé sin aire. Dentro había una cinta de casete, un peluche de conejo cosido por mi madre y una foto mía, con 4 años, dormida en su regazo. Esa foto jamás la tomó mi padre. Esto era personal, profundamente personal. La cinta tenía una etiqueta, grabación final. La llevé al reproductor de la oficina de la fundación y presioné play. La voz de mi madre sonó apresurada, ansiosa. Ashley, si esto ha llegado a ti, significa que las cosas empeoraron. Pero si lo estás escuchando, significa que sobreviviste. Así que escucha, te amo, y todo lo que hice fue para protegerte. La verdad tiene un precio, pero mentir es morir lentamente. La grabación se cortó justo después, y por última vez dejé que ese dolor saliera libremente. Era la despedida que me habían negado durante 2 décadas. En el fondo, había roto el silencio, el mensaje era claro. No te detengas. Ni siquiera con ellos aún libres. Ni siquiera con el miedo. A la mañana siguiente llevé la caja a la fiscalía. La cinta fue analizada, era auténtica.
Y más aún, en los últimos segundos se escuchaba la voz de mi madrastra amenazando a mi madre. Esa fue la prueba final. La operación se reactivó de inmediato. Berry fue localizado primero, intentando huir por New Hampshire. Resistió el arresto, pero fue capturado con tarjetas de crédito, identificaciones falsas y notas sobre mí. 2 días después encontraron a mi madrastra en una cabaña aislada, probablemente donde se escondían. La fiscal me llamó con voz firme. Está bajo custodia, y esta vez no saldrá. El nuevo juicio avanzó rápido, transmitido a nivel nacional. Me llamaron a testificar otra vez, pero esta vez hablé como mujer libre. No pedí compasión, no lloré. Solo conté la verdad, cómo hicieron desaparecer a mi madre, cómo intentaron enterrar la voz de mi abuela en silencio, cómo me criaron en el miedo, y cómo convertí cada fragmento de eso en fuerza. Las condenas fueron unánimes, pena máxima, sin posibilidad de apelación. Regresé a Vermont unos días después y, por primera vez, hice algo simbólico, enterré la caja, la cinta, la foto y el conejo de tela al pie de un árbol. Coloqué una placa de madera, aquí yace la verdad y la memoria. Aquí comienza la libertad. Ese fue mi cierre. No porque todo estuviera bien, sino porque todo había salido a la luz. Hoy continúo dirigiendo la fundación. Sigo protegiendo mujeres que viven lo que vivió mi madre. Cambié mi apellido, publiqué un libro con los escritos de mi abuela. Y sé que todavía llevo cicatrices, pero ahora no me definen, me recuerdan lo que superé, lo que ellas superaron a través de mí, lo que ninguna mentira pudo borrar. Meses después del último juicio, cuando las cámaras se apagaron y los titulares se desvanecieron, la vida comenzó a encontrar un ritmo distinto. Vermont, con sus inviernos silenciosos y sus veranos llenos de luz, se convirtió en mi refugio definitivo. La fundación creció más allá de lo que imaginé. Cada mujer que cruzaba su puerta me recordaba por qué había luchado, por qué había sobrevivido. Isen y yo empezamos a construir un puente sobre los años perdidos. No fue inmediato ni perfecto, pero en sus silencios descubrí un amor que nunca se apagó, y en sus palabras la certeza de que mi madre siempre tuvo razón al creer en él. Con él aprendí que la sangre no es lo único que crea familia, la lealtad y la verdad también lo hacen. Un atardecer, regresé al árbol donde había enterrado la caja, la cinta y el conejo de tela. El viento movía las hojas como si fueran susurros. Me arrodillé, toqué la tierra fría y comprendí que no había nada más que temer. Todo lo que quisieron ocultar estaba expuesto. Todo lo que intentaron destruir había encontrado una forma de vivir en mí. Ya no era la niña del sótano, ni la sombra que caminaba sin voz. Era la hija de 2 mujeres valientes, la heredera de una verdad que atravesó décadas de silencio. Respiré hondo, dejé que el aire helado llenara mis pulmones, y dije en voz baja. Esto se acabó, y ganamos. Al levantarme, el sol se filtraba entre las ramas, bañando el lugar con una luz dorada. Por primera vez, no pensé en el pasado con dolor, sino con gratitud. Porque incluso en la oscuridad más profunda, mi madre y mi abuela encendieron una llama, y yo me aseguré de que nunca se apagara. Historia 2. No pienses ni por un segundo en el divorcio. Mi esposo Mark levantó el puño mientras yo guardaba mis cosas y, así, por accidente, descubrí sus terribles secretos. Tenía la maleta medio cerrada cuando escuché sus pasos, pesados e intencionados. Ni siquiera tuve tiempo de girarme antes de que su voz cortara el aire de la habitación. ¿A dónde crees que vas? El tono de Mark era frío como el hielo, me quedé inmóvil, con el corazón golpeando en la garganta. Lentamente me volví, aferrando la correa de mi bolso como si pudiera protegerme. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad primitiva y, de pronto, su puño se alzó. No gritó ni maldijo, simplemente levantó el brazo, y por una fracción de segundo volví a tener 7 años, indefensa, temblando, esperando algo que no podía detener. Pero, antes de que el puño descendiera, se detuvo, su mirada pasó por encima de mí, hacia el baño, y algo en sus ojos cambió, primero confusión, luego pánico. Seguí su mirada y todo se detuvo, aunque antes de poder contarte quién salió de ese baño, necesito volver a otra mañana, en otra cocina, cuando el mundo aún estaba entero. Recuerdo el aroma a canela y vainilla, el sonido de mi madre tarareando una vieja canción de cuna y la luz del sol atravesando las cortinas translúcidas. Tenía 7 años, lo bastante pequeña como para sentarme con las piernas cruzadas en la silla de la cocina. Julia, el desayuno, me llamó suavemente, apartándose un mechón de cabello de la mejilla con el dorso de la mano. Sobre la mesa había 2 platos, 2 tazas y un pequeño ramo de flores silvestres en un tarro de cristal entre ambas. ¿Por qué estás tan arreglada?, pregunté. Llevaba su mejor vestido azul, lápiz labial suave y rosado, el cabello recogido en una trenza perfecta.
Sonrió y respondió, porque cada día contigo es una celebración, y quiero que lo recuerdes, ¿de acuerdo? Yo no sabía que era una despedida. Esa tarde caminamos hasta el parque, tomándonos de la mano más fuerte que de costumbre, alimentamos a los patos en el estanque y ella permaneció callada, demasiado callada. Cuando nos sentamos en un banco, se volvió hacia mí y preguntó, ¿sabes cuánto te quiero? Mucho, respondí. Y yo te quiero aún más, dijo, besándome en la frente. Pase lo que pase, recuerda que mamá siempre estará contigo, aquí, y me tocó el corazón. Había lágrimas en sus ojos. ¿Estás llorando? Pregunté. No, cariño, es solo el viento. Aquella noche me leyó un cuento sobre una princesa que encontraba el camino de regreso a casa. Me dormí con el sonido de su voz, suave y constante, como si fuera para siempre. A la mañana siguiente, ella ya no estaba. Dijeron que había sido su corazón, y yo no entendía cómo un corazón podía simplemente detenerse. Los corazones laten para siempre, ¿no? Seguía preguntando a todos, ¿dónde está mamá? Está enferma, me respondían, pero nadie me miraba a los ojos. Creía que volvería, que la gente se enferma y luego se recupera, que mamá volvería a casa, pero una semana después llegaron extraños. Una mujer con traje gris empacó mis cosas y me dijo que iba a un lugar mejor, un sitio con otros niños. Grité, me aferré al marco de la puerta, quiero a mamá. Grité hasta que me ardió la garganta. La mujer me miró a los ojos y dijo con frialdad, tu madre ha muerto, necesitas crecer ya. Ese fue el momento en que comprendí que crecer significa estar sola. El centro estatal era frío, con pasillos largos que olían a lejía y a comida barata de cafetería, y literas de metal pintadas de verde institucional. La tuya está junto a la ventana, dijo una mujer severa llamada señora Adler, la ropa de cama se cambia los miércoles y hay que levantarse a las 7. No dije nada, solo asentí y aferré lo único que me dejaron conservar, una foto de mamá en un marco de madera. Deberías esconder eso, susurró una niña en la cama de al lado, aquí la gente roba todo. Se llamaba Lie, tenía 9 años y conocía todas las reglas. ¿Tienes familia? Preguntó. No lo sé, respondí con sinceridad. Ella suspiró, eso es malo, los niños y nadie no son adoptados. Ni siquiera sabía que ser adoptada era una opción. Los días se mezclaban, despertarse, comer, ir a la escuela, siesta, cena, y luego las luces se apagaban. Aprendí a no llorar, a cortar un caramelo en 8 pedazos para que durara una semana. Me repetía que mamá estaba en un hospital recuperándose, que vendría por mí, que tenía que hacerlo. Esa mentira era lo único que me permitía dormir. Entonces, 6 meses después, él llegó, un hombre alto con un traje gris, como los de las series judiciales. La directora lo trató como si fuera de la realeza. Julia Spencer, llamó a alguien. Nadie usaba mi nombre completo y aquello me sorprendió. En la oficina, me miró durante mucho tiempo. Tenía los mismos ojos grises que yo y la misma barbilla obstinada. Hola, Julia, dijo suavemente, soy tu padre. Lo miré fijamente, ¿cómo lo sabes? Él respiró hondo. Después de que tu madre murió, una de sus amigas me contactó, me dijo que tu nombre aparecía en la esquela. Me hice una prueba de ADN. Los resultados llegaron la semana pasada y esta mañana firmé los papeles de la tutela. Mi mundo se tambaleó, mi padre. Entonces, ¿dónde había estado? ¿Por qué no vino por mí? ¿Por qué no estaba allí cuando mamá murió? Mi voz apenas se elevó por encima de un susurro. ¿Dónde estabas? Él bajó la mirada. No sabía que existías. Lo observé fijamente. Ella no me lo dijo. Ojalá lo hubiera hecho. Fue la primera mentira que me dijo, y no sería la última. Afirmó que no lo sabía, que si lo hubiera sabido habría venido, habría luchado, habría hecho cualquier cosa, pero no le creí. No entonces, no cuando la ausencia de 6 meses sin mamá aún vivía en mis huesos. Me dijo que se llamaba Richard Spencer, que vivía ahora en Charleston, que tenía una casa, una esposa, y que Susan, su esposa, estaba emocionada por conocerme. ¿Y qué hay de mamá?, pregunté, porque incluso después de muerta yo me aferraba a la idea de que podía entrar por la puerta en cualquier momento, buscándome. Él se arrodilló para mirarme a los ojos. Julia, tu madre no va a volver. Yo ya había escuchado la palabra muerta antes, pero no la había creído. Cuando la pronunció, de verdad, algo se quebró dentro de mí, una ruptura silenciosa. Una parte de mí se desprendió y nunca regresó. Ese mismo día me llevó a casa. La vivienda en Charleston era grande, luminosa, con suelos de madera que resonaban bajo mis zapatillas, pasillos que olían a ropa limpia y a cera de limón.
Quería que me gustara, de verdad lo intenté. Susan me recibió en la puerta. Tendría unos 40 años, ojos marrones cálidos, voz suave, parecía de esas personas que nunca levantan la voz. Debes de ser Julia, dijo con una sonrisa tranquila y cuidadosa. He estado esperando conocerte. Me tendió la mano, yo la estreché rígida e insegura. La casa olía a galletas. No era el aroma de la casa de mamá, parecido, pero no igual. Richard, ¿puedes enseñarle a Julia su habitación? La habitación era enorme, más grande que todo nuestro antiguo apartamento. Cortinas suaves con flores, una cama nueva, un escritorio, incluso juguetes. Pero no había una tabla del suelo que crujiera junto a la puerta, ni marcos de fotos con las esquinas gastadas, ni el olor de la crema de manos de mamá. Si no te gusta algo, podemos cambiarlo, dijo Susan con amabilidad. Gracias, respondí, pero no lo creí, no del todo. Los primeros meses se sintieron como mirar la vida de otra persona desde dentro de un frasco de cristal. Comía en una mesa grande, dormía en sábanas limpias, asistía a una nueva escuela. Susan preparaba mi almuerzo con pequeñas notas que decían cosas como tú puedes con esto, pero mi corazón no recibía el mensaje. Richard era educado, incluso amable, pero siempre distante. Me preguntaba por la escuela como lo haría un maestro. ¿Cómo va matemáticas? ¿Necesitas ayuda? Me daba regalos de cumpleaños, me llevaba a clases de piano, pero no me leía cuentos antes de dormir, no me revolvía el cabello. Una noche, Susan entró en mi habitación mientras yo miraba el techo sin poder dormir. Está intentando, dijo suavemente, para él es difícil. ¿Por qué? Porque se perdió todo y lo sabe. No respondí, porque si sabía lo que había perdido, ¿por qué no se aferraba más ahora? Pasaron los años lentamente, dejé de hacer preguntas. Aprendí a encajar en la familia, a sonreír en las fotos, a decir papá como si no doliera. Vestía ropa bonita, sacaba buenas notas, era una buena hija. A los 18 años, mientras limpiaba uno de los armarios de Susan, encontré la verdad, un manojo de cartas atadas con una cinta, la caligrafía inconfundiblemente de mi madre. El corazón me latía con fuerza mientras abría la primera. Richard, no nos busques. Julia cree que no tiene padre, que siga siendo así. Tú tomaste tu decisión, yo tomo la mía. Pero si algo me pasa, por favor, cuida de nuestra hija. Ella no merece ser castigada por nuestros errores. Las cartas estaban fechadas apenas un mes antes de que mamá muriera. Ella se había contactado con él sí lo sabía, y, aún así, se quedó lejos. Las leí una y otra vez, las palabras eran agujas. Cuando Susan me encontró llorando, no escondí las cartas. La miré directamente a los ojos y pregunté, ¿por qué no me lo dijiste? Porque tu madre nos lo pidió, respondió con suavidad, y porque algunas verdades son demasiado pesadas para un niño. Pero ya no soy una niña. No, Julia, susurró, no lo eres. Y ahora te toca decidir qué hacer con la verdad. Esa noche me senté en la cama, mirando el cielo oscuro de Charleston. En algún lugar, otras chicas vivían historias más sencillas, con padres que se amaban, con hogares construidos sobre la honestidad. La mía era una historia sobre un amor que no pudo sobrevivir al orgullo, sobre una madre que eligió el silencio, sobre un padre que eligió la comodidad, y sobre una niña que cargó sola con el precio. La Universidad de Virginia tenía una biblioteca con grandes ventanales y una vieja escalera de madera que crujía como si susurrara secretos. Pasaba la mayor parte de mis horas libres allí, escondida entre las estanterías, detrás de una pila de libros y de un muro que había construido a mi alrededor. Otros estudiantes hablaban de fiestas, viajes por carretera, prácticas. Yo solo buscaba silencio. Siempre me sentaba en la misma mesa, en la esquina izquierda, junto a la ventana de cristal esmerilado. Nadie se unía a mí allí hasta que él lo hizo. Disculpa, dijo una voz una tarde de octubre, ¿te importa si me siento aquí? Todo lo demás está lleno. Levanté la vista, sorprendida. Era alto, de cabello oscuro y ojos amables, con los brazos llenos de gruesos libros de medicina. No, adelante, respondí, apartando mis libros hacia un lado. Asintió y se sentó, abriendo un voluminoso tratado de anatomía humana. Intenté no observarlo, pero había algo en la forma en que leía en silencio, en cómo sus dedos recorrían las páginas con determinación, que me resultaba seguro. Tras unos 30 minutos, levantó la vista. Soy Isen, por cierto. Julia, contesté. Sus ojos fueron hacia mi pila de libros. Educación infantil. Asentí. Planeo ser maestra, quizá los niños sean más fáciles que los adultos, no fingen interesarse, o les importa o no.
sonrió como si lo entendiera. Estudio para ser cirujano, no porque me guste la sangre, añadió riendo, sino porque me gusta reparar lo que está roto. Esa frase se quedó conmigo durante semanas. Después nos encontrábamos siempre en la misma mesa, a la misma hora. No hablábamos mucho, compartíamos el espacio, algún apunte, alguna merienda, pero el silencio entre nosotros no era soledad, era compañía. Un día, mientras yo escribía apuntes, dijo en voz baja, «Tienes unas manos hermosas». Parpadeé, confundida. «¿Qué?» «Tus manos», repitió, «son firmes, precisas, como las de una persona que sana». Reí con incomodidad. «No soy una sanadora, tú lo eres». «Aún no lo sabes», respondió sin mirarme. Para noviembre, caminábamos juntos por el parque, las hojas crujían bajo nuestros zapatos, el viento nos mordía las mejillas. Era la primera vez que dejaba que alguien caminara tan cerca de mí. En un banco junto al agua, me preguntó, «¿Cómo es tu familia?» Me tensé. «Vivo con mi padre y su esposa, son buenas personas». «¿Y tu madre?» «Murió cuando yo tenía 7 años». «Lo siento». «Está bien, apenas recuerdo su rostro, pero sí su voz». Hice una pausa. Viví en un hogar de acogida un tiempo, antes de que mi padre me encontrara. No intentó llenar el silencio, no pidió más, solo se quedó conmigo. «No hablo de estas cosas», admití. «No tienes que hacerlo», dijo, «pero cuando quieras, te escucharé». No sabía cuánto necesitaba eso hasta ese momento, alguien que no me exigiera partes de mí, alguien que supiera esperar. El invierno pasó como una oración susurrada. Isen me acompañaba a casa desde la biblioteca cada noche, me compraba té en la máquina expendedora, me ayudaba con proyectos, recordaba cuando tenía exámenes. Aún no lo llamábamos amor, pero crecía, silencioso y real. Una noche de febrero, mientras la nieve caía y el mundo parecía detenido, le confesé que mi madre murió sola y que durante años pensé que volvería cada vez que veía a una mujer con su mismo perfume, cada vez que pasaba frente a una panadería. No me interrumpió, simplemente me rodeó con sus brazos, no con posesión, no con hambre, sino con firmeza. «Gracias», susurré. «¿Por qué?» «Por no decir tonterías como todo pasa por una razón». «El tiempo no lo cura todo», murmuró, «a veces solo nos enseña a vivir con el dolor». Fue en ese momento que supe que me veía de verdad, no veía solo mis buenas notas ni a la hija obediente, y empecé a creer que podía ser alguien digna de amar. Él era todo lo que Isen no era, confiado, establecido, carismático de una forma que impresionaba a los profesores y hacía que otros estudiantes se inclinaran hacia él. Se llamaba Mark Caldwell, y era uno de los profesores adjuntos más jóvenes de la Facultad de Educación. Me notó después de una presentación y elogió mi aplomo, mi claridad, mi presencia. Dijo que tenía potencial y que solo necesitaba a alguien que lo sacara a relucir. Al principio, fue halagador, su atención me pareció una validación, como si por fin alguien que conocía el mundo me viera y pensara que yo pertenecía a él. Me llevó a restaurantes caros, me presentó a sus colegas, me llamó excepcional y única. Cuando Isen me escribió sobre la oportunidad en Europa, 3 años en clínicas prestigiosas, una experiencia única en la vida, me quedé paralizada. Me pidió que fuera con él, que me casara con él. «Quiero una vida contigo», dijo, «podemos construirla juntos». Pero tuve miedo, miedo de dejarlo todo atrás, miedo de elegir lo desconocido. «Necesito tiempo», le respondí. Él me dio espacio, semanas, luego meses, y en ese silencio, Mark lo llenó. Me hizo sentir importante, no suave, no dañada, importante. La boda fue exactamente lo que la gente imaginaba que era el éxito, lámparas de araña de cristal, rosas blancas importadas, champán francés, invitados con trajes a medida murmurando lo afortunado que era Mark. Incluso Susan parecía abrumada por todo. En la sala de preparación, antes de la ceremonia, tocó mi velo y me preguntó con dulzura, «¿Eres feliz?» Le sonreí a través del espejo. «Mark es un buen hombre». No le pregunté por Mark. Ella dijo en voz baja, «Pregunté por ti». No supe cómo responder. Durante nuestra luna de miel, Mark fue generoso, atento, impecable, hablaba de comprar un apartamento en un barrio de moda, de ahorrar para invertir en propiedades, de construir un futuro que tuviera sentido. Una noche, medio en broma, le pregunté qué pensaría si tuviéramos un bebé antes de lo planeado. Dejó su copa de vino. ¿Por qué apresurarnos hacia el caos cuando por fin estamos en el buen camino? Caos, reí, ¿así llamarías a un bebé? Extendió la mano, cubrió la mía y sonrió con rigidez. Julia, solo estoy siendo práctico. Te amo,
pero hay un momento adecuado para todo. Fue la primera vez que sentí algo frío enroscarse alrededor de mi corazón. Aún así, asentí, estuve de acuerdo, porque eso es lo que hacen las buenas esposas. Comencé a trabajar como maestra en una escuela primaria local. Mark ascendía en su departamento. Cada foto nuestra parecía perfecta, su brazo alrededor de mi cintura, mi sonrisa ensayada hasta convertirse en un acto reflejo. Pero había señales, pequeñas correcciones, comentarios sutiles. ¿Vas a ponerte eso para la cena? No hables demasiado sobre tu infancia, incomoda a la gente. Sé que lo haces con buena intención, pero déjame a mí las conversaciones importantes. Me repetía que solo intentaba ayudarme, proteger nuestra imagen, que era normal sentirme fuera de lugar junto a un hombre como él. Entonces llegó el primer embarazo, inesperado, delicado. Estaba aterrada y emocionada al mismo tiempo. Compré un pequeño body amarillo y lo escondí en mi cajón, imaginando el día en que se lo mostraría. Cuando por fin se lo conté, sonriendo, nerviosa y esperanzada, su rostro no se suavizó. ¿En qué demonios estabas pensando?, me soltó. No lo planeé, yo solo. Hablamos de esto, no estás lista, esto no estaba en el plan. Las lágrimas me ardieron en los ojos. Pero es nuestro bebé. Es tu error. Debería haberme marchado entonces, hacer la maleta y huir. En cambio, susurré, lo siento. Es tarde para decir lo siento, contestó, lo tendrás, pero la próxima vez pregunta primero, pide permiso. Esa noche comprendí que el hombre con el que me casé no me amaba, amaba el control, y yo acababa de entregarle todo lo que necesitaba para apretar más el lazo. Su nombre era Emily. Llegó a principios de primavera, envuelta en la manta rosa más suave que el hospital ofrecía. Tenía mis ojos y una dulzura que me hacía doler el corazón. Por primera vez en años sentí algo parecido a la paz, algo como alegría. Pensé que quizá, solo quizá, Mark se ablandaría también. No lo hizo. Llegó tarde, miró a través del cristal del vivero con las manos en los bolsillos, como quien inspecciona una inversión. Se ve bien, dijo, luego besó mi frente y se marchó. En casa se volvió meticuloso, cada hora de sueño, cada toma, cada llanto era una interrupción, una falta, un fallo mío. ¿Por qué llora otra vez? Es un bebé, Mark. Otras madres logran que sus hijos duerman, ¿por qué tú no? Aprendí a memorizar el crujido de las tablas del pasillo para poder mecerlas sin que él lo oyera. Le cantaba nanas que apenas recordaba de mi infancia, con lágrimas rodando por mis mejillas mientras susurraba, está bien, mamá está aquí, aunque ya no sabía cuánto más podría decirlo y creerlo. Mark no me golpeó entonces, aún no, pero las palabras dolían igual que los golpes. Te has descuidado. Antes te importaba tu aspecto. No te conviertas en una de esas mujeres que culpan al bebé por ser perezosas. Dejé de mirarme en el espejo, dejé el maquillaje, ya no me reconocía. Y, sin embargo, cuando él entraba por la puerta, yo seguía sonriendo, intentando recibirlo con calidez, como si el amor pudiera recuperarse con suficiente esfuerzo. Cuando quedé embarazada de Ben un año después, no se lo conté durante 3 semanas. Tenía miedo, no de sus puños, todavía, sino de esa mirada, esa expresión de disgusto apenas disimulada bajo su tono calculado. Otra vez, dijo cuando se lo confesé, ¿eres incapaz de controlar tu propio cuerpo? Es tu hijo también, susurré. Ningún hijo mío debería nacer en medio de un desastre. Empecé a disculparme por todo, por estar cansada, por necesitar víveres, por los llantos de los niños. Perdón, decía automáticamente, y él respondía, no digas perdón, di gracias porque todavía estoy aquí. No pasó mucho antes de que las palabras no fueran suficientes. El primer empujón llegó cuando derramé agua en la cocina. Resbalé, me sostuve, él entró furioso, vio el charco y me agarró del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. Límpialo, no eres una niña, gritó. Lo siento, dije. Se giró, me empujó contra la encimera y mi codo golpeó con fuerza en el borde. Ese es el problema, siempre lo sientes, en vez de eso, sé mejor. No me fui. Me dije que era el estrés, que las cosas mejorarían. Cuando nació Lily, nuestra tercera hija, no lloré en la sala de partos. Estaba demasiado entumecida, demasiado acostumbrada a esconder mis emociones como si fueran contrabando. Mark no apareció, dijo que tenía una reunión. La enfermera preguntó, ¿vendrá el padre? Está ocupado, respondí. Ella me dio una mirada que dijo más que las palabras. En casa, la vida se convirtió en un campo de batalla. Mark se negó a ayudar con los niños. Tú los quisiste, tú los crías.
Emily, mi hija mayor, empezó a encogerse cuando la puerta principal se abría. Ben se escondía bajo la mesa cuando los pasos de Mark resonaban en el pasillo. Lily, demasiado pequeña para entender, solo lloraba. Y yo, me convertí en un fantasma, un cascarón moviéndose por la casa como si fuera parte del mobiliario. Hasta que, una noche, Emily se metió en mi cama, rodeó mi cintura con sus bracitos y susurró: «Mami, no me gusta cuando papá está en casa». Ese fue el momento en que algo volvió a quebrarse dentro de mí, no como antes, esta vez no me rompió, me despertó. Porque si mi hija estaba aprendiendo a tener miedo, significaba que estaba aprendiendo a ser como yo. Todo empezó con una mentira, una simple. Le dije a Mark que llevaba a los niños al parque, pero en lugar de eso conduje hasta la casa de mi madrastra. Susan siempre me había dicho que podía acudir a ella para lo que fuera, pero cuando vives con miedo el tiempo suficiente, incluso la bondad empieza a sentirse peligrosa. Nos sentamos en el porche mientras los niños jugaban en el jardín. El aire olía a rosas y a lluvia de verano. Me sirvió té, sonrió como siempre. «Te ves cansada, cariño», dijo con suavidad. Me quedé mirando el vapor y murmuré: «Susan, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». «¿Crees que es posible que dos personas simplemente no sean adecuadas la una para la otra?» Sus ojos se fijaron en los míos, más agudos de lo que esperaba. «¿Pasa algo entre tú y Mark?» Dudé, mis labios rodearon todo menos la verdad. «Es solo que es estricto, le gusta que las cosas sean de cierta manera, yo no siempre lo hago bien». Dejó la taza sobre la mesa. «Julia, ¿te está haciendo daño?» «No», respondí demasiado rápido, «no así, quiero decir, no quería hijos tan pronto, cree que me he descuidado, que lo decepciono». Ella no parpadeó. «Cariño, nadie necesita permiso para ser madre, eso no es un fracaso, es un milagro». La miré entonces, de verdad, y por primera vez en años alguien me devolvió la mirada y no vio a una mujer fracasando en su vida, sino a una madre que se estaba ahogando. Pero era demasiado tarde. Mark se enteró de que los había visitado. Llegó temprano a casa, el rostro tenso, una máscara de furia. «¿Por qué estabas en casa de tu padre?» Los niños querían verlos. «No me mientas», dijo, «fuiste allí para hablar de mí, ¿verdad?» «No, te lo juro». Me abofeteó, la mano abierta cruzando mi cara. Retrocedí, choqué contra la pared, sentí el sabor metálico de la sangre. Desde el pasillo escuché el llanto de Lily y la vocecita de Ben preguntando si mamá estaba bien. Mark se giró hacia el sonido, los ojos ardiendo. «Mira lo que has hecho», los asustaste. Esa noche, después de que los niños se durmieran, me senté en el baño mirando mi reflejo en el espejo, el labio partido, la mejilla hinchándose, mi propio rostro convertido en el de una desconocida. Y esa desconocida susurró: «Esto no es amor, esto no es vida». Recordé el número que Susan había escrito una vez en el reverso de un recibo del supermercado, un refugio para mujeres. Lo había escondido dentro de un viejo libro de cocina. Mis manos temblaban al sacarlo, al marcarlo. La mujer al otro lado tenía una voz tranquila: «Centro de ayuda para mujeres, ¿está a salvo en este momento?» «No», susurré, «mi marido me hace daño, y los niños lo ven». «Podemos ayudarla», respondió, «¿tiene algún lugar a donde ir?» «No, solo la casa de mi padre, pero él nos encontrará. La ayudaremos a permanecer oculta», prometió. «¿Cuántos niños?» 3, todos menores de 7. «Entonces actuaremos rápido, venga por la mañana». Colgué y lloré en silencio en el suelo del baño, no de miedo, de alivio. Pero no fui lo bastante rápida. Mark volvió temprano del gimnasio. «¿Con quién hablabas?», preguntó desde el pasillo. «Con una amiga», dije, demasiado deprisa. «¿Qué amiga?» «Tania, de la universidad». «No hablas con Tania desde hace 2 años». Me arrebató el teléfono y volvió a marcar el último número. Una voz respondió, calmada: «Centro de ayuda para mujeres, ¿en qué puedo?». Colgó y me miró como si fuera algo que había encontrado arrastrándose por su zapato. «Así que es eso, siseó, ¿planeas huir?». Retrocedí hacia la puerta. «Mark, por favor». Bloqueó la salida, los ojos salvajes, la voz baja. «¿Crees que te llevarás a mis hijos?». «¿Qué te dejaré ir?». Alzó el puño, y entonces sonó el timbre. Una vez, luego otra, un repique largo y firme que cortó el silencio como una bengala en la oscuridad. Mark se quedó inmóvil, el puño aún en el aire. «¿Quién demonios será?», murmuró. El reloj marcaba las 9:30, demasiado tarde para entregas, demasiado pronto para emergencias. «No lo sé», susurré,
la voz temblando hasta casi no parecer mía. Me agarró del brazo, me empujó hacia la entrada. Ábrelo, y si dices una sola palabra equivocada. No terminó la amenaza, no hizo falta. Mis manos temblaban al girar el pomo, el pulso retumbando tan fuerte que el mundo parecía difuso. Miré por la mirilla, al principio pensé que estaba alucinando, pero la voz llegó suave y firme, tal como la recordaba. Julia, soy yo, por favor, abre la puerta. Ethan estaba allí, con un abrigo oscuro, más maduro, con aristas nuevas, pero con los mismos ojos amables, seguros. ¿Quién es?, susurró Mark detrás de mí. Un amigo de la universidad. Mark se inclinó. Abre y sonríe. Giré la cerradura con los dedos temblorosos. La puerta chirrió y Ethan dio un paso hacia la luz. Bastó una mirada a mi labio partido, a la mejilla hinchada, a mis ojos enrojecidos, para que no hiciera ninguna pregunta. Hola, Julia, dijo suavemente. Hola, respondí, con la voz rota. Mark apareció a mi lado. ¿Y tú quién eres exactamente?, exigió, hinchando el pecho. Ethan Walker, contestó con calma, un viejo amigo. Bueno, Julia es una mujer casada ahora, será mejor que te vayas. Ethan no se inmutó, me miró otra vez y luego fijó los ojos en Mark, con una firmeza tranquila que hizo el aire más denso. Si ella me pide que me vaya, me iré, de lo contrario, me quedo aquí. Mark rió con desdén. Tú no tomas decisiones en mi casa. Entonces no hablemos en tu casa, replicó Ethan, entrando un paso, no de forma agresiva, pero con solidez. Mark retrocedió apenas, pero lo suficiente para que yo lo notara. En el pasillo, Lily había empezado a llorar, la voz de Ben siguió, suave y asustada. Emily intentaba calmarlos. Necesito ver a los niños, dije, avanzando hacia su habitación. Mark me atrapó la muñeca. Pueden esperar. No, dijo Ethan, con voz de acero, no pueden. Mark se volvió hacia él. ¿Y a ti qué te importa? Ethan no respondió de inmediato, dio un paso más cerca de Mark, solo uno, y dijo, cuando se trata de Julia y de sus hijos, todo me importa. Mark intentó mantenerse firme, pero algo cambió, él también lo notó. Ya no era el chico con el que yo había estudiado en bibliotecas, era un hombre que había pasado años aprendiendo a proteger y reparar. Lárgate, gruñó Mark. No sin ella, contestó Ethan. Mark se abalanzó, levantando el brazo, pero Ethan lo atrapó, lo torció y lo empujó contra la pared con una precisión que hablaba de entrenamiento, no de rabia. Mark soltó maldiciones, forcejeando. Te vas a arrepentir. Lo dudo, replicó Ethan con calma. Unos días antes, la señora Thompson me había detenido en el pasillo para devolverme un paquete que habían dejado por error en su puerta. Sus ojos se detuvieron en los moretones, apenas visibles, en mi brazo. ¿Está bien, cariño?, preguntó suavemente. Sonreí demasiado rápido. Solo estoy cansada. No insistió, pero esa noche le escuché quedarse más tiempo de lo habitual frente a nuestra puerta. Entonces su voz vino desde detrás. Si fuera usted, tendría cuidado. Era la señora Thompson, nuestra vecina de abajo, sostenía un teléfono con la pantalla aún encendida. He estado grabando cada grito, cada golpe, cada noche. Llamé al refugio yo misma, y si este hombre no hubiera aparecido esta noche, yo habría atravesado esa puerta. El color se desvaneció del rostro de Mark. Y se lo soltó y luego se volvió hacia mí. Toma tus cosas, a los niños, no vas a pasar ni una noche más aquí. Al principio no me moví, aún estaba congelada, atrapada en el guión de la supervivencia. Pero luego miré a mis hijos, 3 pequeñas almas de ojos muy abiertos, acurrucadas en el umbral, y finalmente lo sentí, esto ya no era miedo, era la libertad llamando. Esa noche, después de que los niños se durmieran por fin en el refugio, le pregunté a Ethan, ¿cómo supiste que debías venir? Me miró un momento. Susan me llamó, estaba preocupada después de que dejaras de contestar. Dijo que tal vez necesitaras a alguien que estuviera a tu lado. Parpadeé. ¿Viniste hasta aquí solo por eso? Asintió. No, dijo suavemente, vine porque nunca debí dejarte ir, y esta vez estaba listo para abrir la puerta. El trayecto hasta el refugio fue el viaje más largo de mi vida, aunque duró apenas 20 minutos. Ethan conducía con una mano en el volante y la otra sujetando la mía. No habló mucho, solo me ofreció el silencio que necesitaba, el que no se siente vacío, sino seguro. Los niños iban acurrucados en el asiento trasero, Emily susurrando a Ben, Lily en sus brazos. Ninguno lloraba,
se aferraban entre sí como náufragos en una tormenta. Al llegar, una mujer nos esperaba ya en la puerta. Se presentó como Maggie, su sonrisa era cálida, pero sus ojos más agudos de lo que parecían al principio. No me compadeció, me respetó. Por dentro, el lugar estaba limpio, tranquilo, con mantas y voluntarios de voz suave. Llené papeles con manos temblorosas mientras Maggie llevaba zumos a los niños. Ahora están a salvo, dijo con dulzura, nadie sabe que están aquí, y nadie lo sabrá a menos que usted lo diga. Esa noche, en una pequeña habitación con literas y luz tenue, me senté al borde del colchón mirando por la ventana. Isen llamó una vez y asomó la cabeza. ¿Estás bien? Asentí. Creo que sí. Dudó, luego preguntó, ¿por qué no me llamaste todos estos años? Lo miré, este hombre había sido mi refugio una vez, y, de algún modo, todavía lo era. Porque no creí que mereciera ayuda, no después de elegir mal, no después de quedarme tanto tiempo. Él entró. No elegiste mal, él te engañó. Y quedarte, no fue debilidad, fue supervivencia. Las lágrimas me llenaron los ojos. Lo permití, dejé que los niños lo vieran. Se arrodilló frente a mí. Y ahora verán esto, a su madre eligiendo algo mejor, eligiendo la libertad. Me rompí entonces, pero no como antes, no en pedazos, sino abriéndome. Las primeras semanas fueron caos envuelto en consuelo, papeles, llamadas legales, ataques de pánico al escuchar una puerta cerrarse. La abogada del refugio me ayudó a solicitar una orden de protección. Las audiencias de custodia tardarían meses. Isen se mantuvo cerca, sin invadir, solo presente. No fue una libertad instantánea, fue agotamiento, recuerdos que regresaban, dudas nocturnas. Pero una mañana me di cuenta de que había dormido, no solo cerrado los ojos, dormido de verdad, y desperté sin miedo. Lily empezó a dormir toda la noche, Ben hizo un amigo, Emily le preguntó a Maggie si podía ayudar a repartir meriendas a los niños más pequeños. Yo comencé a sentirme madre otra vez, no solo un escudo, sino una fuente de calor. Mark intentó comunicarse una vez, envió un correo a través de un conocido mutuo, diciendo que lamentaba cómo terminaron las cosas, que echaba de menos a los niños. No respondí, lo envié a la asesora legal del refugio. A final de mes, había solicitado el divorcio, la custodia total y sin visitas no supervisadas. Mi padre vino a verme, lloró al verme, pidió perdón por no haberlo notado antes. Susan me tomó la mano y dijo, no fracasaste, Julia, resististe, y ahora te levantas. Una tarde, Isen apareció con una pequeña caja. No es un anillo, dijo rápidamente. No te preocupes, reí por primera vez en semanas. Dentro de la caja había un colgante de plata, un pequeño árbol cuyas raíces se curvaban bajo la superficie. Es el árbol de la vida, dijo, para la fuerza, para el crecimiento, para la vida que estás construyendo ahora. Toqué el colgante, con las lágrimas ardiendo en mis ojos. Gracias. Él sonrió. Hay una vacante en un preescolar privado cerca del hospital. Buscan a alguien que sepa llegar a niños que han pasado por cosas, alguien que entienda. ¿Crees que soy esa persona?, pregunté en voz baja. Sé que lo eres. Y, por primera vez en años, yo también lo creí. Nos mudamos a una pequeña casa alquilada cerca de la escuela. Los niños eligieron los colores de pintura para sus habitaciones. Plantamos flores en el jardín. Los sábados hacíamos panqueques en pijama, los domingos volvíamos a visitar la biblioteca. Isen nunca pidió nada, pero poco a poco encontramos nuestro camino de regreso, no a quienes fuimos, sino a quienes nos habíamos convertido, no personas rotas, sino reconstruidas, juntos. Una mañana, Emily me trajo un dibujo de nuestra casita, un hombre alto, una mamá sonriente y 3 niños felices con corazones sobre sus cabezas. Supe entonces que esto era hogar. Escribí la carta una noche, mucho después de que los niños se hubieran acostado y la casa estuviera en silencio. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas y el aire olía a lavanda, del difusor que Isen me regaló la última Navidad. Él dormía en el sofá, un libro descansando sobre su pecho, las gafas ligeramente torcidas, como siempre. Abrí mi portátil, miré el documento en blanco y escribí, al hombre con el que una vez me casé. Me detuve, esa frase, por sí sola, parecía toda una vida. Una vez me dijiste que tenía suerte de que te quedaras, que nadie más me querría, que era demasiado blanda, demasiado caótica, demasiado común para ser suficiente. Durante años te creí. Me encogí para encajar en la versión de mí que preferías, más pequeña, más callada, sumisa. Caminé sobre cáscaras de huevo tantas veces que olvidé cómo se sentía el suelo firme.
Pero esto es lo que nunca entendiste, cada insulto, cada golpe, físico o no, no era prueba de tu poder, sino de tu miedo. Tenías miedo de una mujer que aún podía tener esperanza, que aún podía ser madre, que aún podía reír, incluso bajo tu sombra. No me rompiste. Me doblaste, distorsionaste mi reflejo, pero nunca me borraste. Y en el momento en que me marché, recordé. Recordé a la chica que amaba los libros y soñaba con ser maestra. Recordé a la madre que cantaba nanas incluso con el corazón roto. Recordé a la mujer que una vez, de pie en el pasillo de un hospital, prometió a su bebé que siempre estaría a salvo. Intentaste convencerme de que no valía nada, pero hoy desperté con la risa de Lily, con los brazos de Ben alrededor de mi cintura, con el dibujo de Emily de una mamá valiente pegado en el refrigerador. Hoy entré a un aula y conocí a 5 niños que han sobrevivido a tormentas, niños que me miraron y vieron a alguien que entiende, alguien que se quedó. Y hoy, un hombre que nunca levantó la voz, que nunca me pidió que me encogiera, me trajo café tal y como me gusta y me besó en la mejilla como si fuera lo más natural del mundo. No puedes llamar a eso suerte. No puedes llamar a esto arrepentimiento. No puedes volver. Imprimí la carta, la doblé, la deslicé en un sobre. Caminé hasta la chimenea y observé cómo la llama la tomaba, lenta, deliberada, definitiva. No necesitaba enviarla, porque el poder no estaba en las palabras, sino en escribirlas, en elegir dejarlas ir. Ethan se removió en el sofá, abrió los ojos y me miró con esa tranquila certeza que siempre tuvo. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Sí, solo necesitaba terminar algo. Extendió su mano, la tomé. Afuera, la lluvia había cesado. La luz de la luna se derramaba sobre el suelo, plateada y suave. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí perseguida por fantasmas, me sentí libre. 6 meses después, el juzgado emitió la sentencia definitiva. El divorcio quedaba concedido, con custodia completa para mí y visitas para Mark únicamente bajo supervisión y en un centro designado por el tribunal. No se presentó el día de la audiencia. Su abogado alegó que estaba viajando por trabajo. No me sorprendió. La vida, poco a poco, fue tomando forma sin su sombra. Los niños se adaptaron mejor de lo que me atreví a soñar. Emily ganó un concurso de lectura en la escuela, Ben aprendió a montar en bicicleta sin ruedines, y Lily comenzó a cantar antes de dormirse, algo que nunca había hecho. Mi trabajo en el preescolar se convirtió en algo más que un empleo. Era un lugar donde cada día podía ver cómo la paciencia y la empatía transformaban a los pequeños que, como mis hijos, habían pasado por tormentas. Allí aprendí que sanar no es olvidar, sino aprender a vivir sin miedo. Ethan seguía presente, sin prisas, sin exigencias. A veces me llevaba un café antes de que sonara la campana de la escuela, o se quedaba en casa para leerles un cuento a los niños. Nunca presionó para ponerle un nombre a lo nuestro, y quizás por eso empecé a imaginar un futuro donde él estuviera en cada capítulo. Un domingo de primavera, mientras plantábamos nuevas flores en el jardín, Emily me trajo otra de sus ilustraciones. Esta vez, la casa tenía ventanas abiertas y un sol enorme ocupaba la mitad del cielo. Debajo, escribió con letras torcidas, Hogar feliz. La abracé fuerte, sintiendo que esas 2 palabras lo decían todo. Miré alrededor, el verde de las plantas recién sembradas, los niños riendo, Ethan quitándose la tierra de las manos y sonriéndome desde el otro lado del jardín. Y supe, con una certeza que no había sentido en años, que esta vez la historia estaba completa. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.